La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Voy a saludar primero al superintendente de pensiones, Álvaro Ramos, que nos acompaña hoy en Matices. Don Álvaro, bienvenido. ¿Cómo le va? Muchas gracias, don Vandal, por este espacio. Muchas gracias por estar aquí. También a don Jaime Barrantes, es el gerente de pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social. Don Jaime, bienvenido. ¿Cómo le va? Buenas tardes, don Randall, y muy complacido de estar en esta tarde para hablar de un tema tan importante para la población costarricense. Sin duda alguna es el tema del que no se ha dejado de hablar durante las últimas semanas. De hecho, yo todas las mañanas pongo en redes sociales, antes de empezar las reuniones aquí en la radio y en Ripretel, qué le interesa conocer a la gente, y siempre me toca un tema de pensiones durante las últimas 2 semanas. Don Álvaro, voy a empezar con una pregunta amplísima. ¿Cuál es la situación hoy de las pensiones en Costa Rica? Bien, la situación hoy es, tenemos un sistema que está madurando rápidamente y que hay que hacerle ajuste, pero la población puede estar tranquila que si se toman decisiones desde ahora y se implementan gradualmente, no va a haber ningún problema. Lo que sí ocurre es que durante muchos años las ventajas demográficas que teníamos de tener una población que crecía muy rápidamente nos permitían recibir pensiones relativamente buenas con una cotización comparativamente baja. Ese periodo se acabó. Ahora nuestra cotización, edad de retiro y beneficio se van a tener que parecer más a lo que ya han estado acostumbrados durante muchos años países demográficamente maduros como los europeos. Déjeme primero hacer un mapeo sobre las pensiones en general. Uh-huh. Si hablamos sobre el régimen que tiene la mayoría de costarricenses, es el régimen de invalidez, vejez y muerte, uh-huh, que es un régimen solidario, ¿verdad? Sí. Es decir, donde la mayoría de costarricenses cotizamos a ese régimen, y de ese régimen sale las pensiones no contributivas, sale también las pensiones de las personas cuando cumplen todos los requisitos. Se llama solidario porque va a una sola caja donde después se reparte el tema de las pensiones. Ese, para un costarricense promedio, hoy alcanzará un 50% a la edad del retiro de su salario, más o menos. Bueno, del salario final. Del salario final. Sí, del salario de referencia es un poco más alto, es como 60 y algo, 61, 62. Ok, es un 50% más o menos del salario final, que tiene un tope máximo. Jaime, usted me ayuda, en ese momento las pensiones de la caja, 1,5 millones, anda por ahí. Aproximadamente 1,5 millones de colones. Ok, 1,5 millones de colones. Las personas desde el 2001, que se hizo la reforma del régimen de pensiones, cuentan con una pensión complementaria, que eso más o menos, y ustedes me corrigen si estoy equivocado, andará por un 20% más o menos del salario final. Correcto. Okay. Pero con una salvedad. Señor. Será 20% cuando las personas logren completar un ciclo laboral completo. Al día de hoy, lo que la gente ha logrado acumular, como bien dice usted, empezó en el 2001, es apenas 16 años de acumulación, que es menos de la mitad de un ciclo laboral completo. Las primeras personas que podrán recibir una pensión complementaria de esos números que dice usted, entre 15 y 20% del salario final, son las que se estén pensionando alrededor del 2035 al 2040, uh-huh, que serán las primeras que hayan cotizado durante 30 y tantos años a este sistema complementario. Un ciclo laboral completo son 35 años. Más o menos. Ok, 380 cuotas. Ajá. Más o menos. Ok, esas son los dos, no, 300 cuotas, son los dos. Sí, no, es más bien por 12, entonces 350 más 70, 420 cuotas, más o menos. 420 cuotas es un ciclo laboral. 35 años. Ok, 35 años de trabajo, ok. Eso me suma un 70% del salario final. Hay otras opciones en el mercado desde 2001, por ejemplo, los planes voluntarios de pensiones. Ustedes creo que los dos saben que aquí tenemos una sección dedicada a pensiones desde hace muchísimos años, de una operadora privada, particularmente Benevital, donde nosotros hemos ido hablando sobre la importancia de contar con el tercer pilar, digamos, que sería la pensión voluntaria. Correcto. Okay. Este es el régimen que tiene la mayoría de costarricenses, pero hay otros regímenes en Costa Rica. El del Magisterio Nacional es uno. Ese, en términos generales, porque no vamos a hablar de ese, pero ese está sano y sólido a esta altura de la vida, don Álvaro. Sí, porque está por dos razones. Una, se cotiza 18%. Uh-huh. Dos, está en fase de acumulación. Y tres, digamos, la manera en que se ha gestionado
tiene una tasa de interés razonable, una serie de condiciones que por lo menos hasta la fecha lo mantienen sano. La cotización es de 18. 18. En la caja es de, ¿no, Jaime? En este momento ¿Sí? es un 9.16 y con el incremento del 1% sería de 10.16%. Ok. Perfecto. Uno es el del magisterio, el otro es del Poder Judicial. Sí. ¿Cómo está ese? Sí, Hoy. ese tiene unas dificultades diferentes. El aporte es todavía más alto. Es alrededor de, dependiendo de cómo lo cuente, como un 26-27%. Lo que pasa es que ese aporte a la hora de calcular los beneficios, a diferencia del magisterio, que te calcula los beneficios con base en todos tus salarios, es decir, desde que usted empezó a cotizar hasta que terminó, o el caso de la caja, que te calcula los beneficios sobre tus últimos 20 años de trabajo. La Corte en este momento calcula los beneficios sobre tus últimos 2 años de trabajo. Entonces lo que eso implica es, y es un fenómeno que ocurre muy a menudo en la Corte, que si usted fue un abogado durante muchos años y al puro final de su vida laboral lo suben a juez, usted cotizó sí 25% como abogado, pero te dan una pensión de juez. Entonces eso es lo que genera, digamos, muchos de los inconvenientes que hemos visto en el Poder Judicial. ¿Me falta algún régimen aquí? Existen todos los regímenes viejos que ya están cerrados, pero sí, ninguno la gente está cotizando ahora. De estos tres, el más beneficioso para las personas en este instante es el del Poder Judicial. Si entendemos beneficioso... Si entendemos beneficioso por obtener más pensión. Sí, el del Poder Judicial, sí señor. Ok. No, Jaime, vamos a la caja. En este instante, antes de entrar en las últimas decisiones, ¿cómo está la situación de las pensiones en la caja? Muy bien, el régimen de invalidez, vejez y muerte tiene 70 años, es un régimen que empezó allá por el año 1947, es decir, tenemos 70 años de dar pensiones. Y en ese proceso de evolución que ha estado a la par de mucho de lo que es la evolución de la misma sociedad costarricense, pues hemos visto que el mismo tiene que irse adaptando a algunas condiciones demográficas que hoy estamos viviendo. La Costa Rica del año 50, que es cuando nació el régimen, ya cambió. Hoy tenemos otra Costa Rica. Por allá en esos años las familias tenían 7 hijos y la mujer por lo general estaba en la casa. Hoy esa realidad es distinta, la mujer se ha incorporado al mercado laboral y las familias costarricenses pues están teniendo en promedio 2 hijos. También hemos visto que en materia de seguridad social hemos sido bastante exitosos y hoy pues tenemos una de las esperanzas de vida mayores del mundo, incluso reconocido así por varios estudiosos y en distintos foros internacionales. Y bueno, eso hace que en este caso cada vez menos aportantes que van a ir ingresando tengan que financiar a un grupo de personas que vamos a ir precisamente adquiriendo el derecho a pensión y que vamos a ir viviendo más. Entonces el régimen de IBM enfrenta el reto de ajustarse a esa nueva realidad. Por lo general y por definición, un régimen como el nuestro se financia, las personas activas financian a las que se van, en este caso, pensionando. Entonces, en este sentido, siempre va a haber una base económica sobre la cual el régimen se sustenta. Es decir, este régimen tiene la gran ventaja de que su garantía es varias generaciones, no solamente la actual, sino la economía futura y varias generaciones hacia el futuro. Entonces, en este sentido, lo que estamos planteando, lo que diseñó la Junta Directiva fue una hoja de ruta para estudiar la sostenibilidad de IBM, en el cual, con el acompañamiento de la SUPEN, realizamos o acabamos de terminar un importante paso, que es tener un diagnóstico externo, ¿no? Igual ya teníamos diagnósticos internos, pero bueno, para iniciar una discusión a nivel nacional, la Junta vio prudente precisamente iniciar un proceso de tener un diagnóstico externo con la Universidad de Costa Rica, el cual pues finalizó en diciembre del año anterior, y ambas dependencias, tanto la Caja como la SUPEN, pues quedaron muy satisfechas de la calidad del estudio técnico. Entonces, ese estudio nos da varios elementos, ¿verdad? Varias propuestas que van a ser puestas en una mesa de diálogo, de discusión para tomar las decisiones que en este caso el régimen requiere de una forma gradual. Ahorita hablamos de las propuestas y de los diagnósticos. Sí. ¿Desde cuándo? Vamos a ver, esta explicación
se ha ido repitiendo a través de los años, que es que justamente conforme avanza el tiempo, las personas activas no van a ir disminuyendo, las personas pensionadas van a ir aumentando y la fuerza laboral va a ir disminuyendo. Entonces no tenemos a los 7 hijos trabajando para pensionar a los papás, sino que vamos a tener 2 para pensionar a los 2 papás, y esto es muy claro. Pero ¿desde cuándo sabemos esto, Jaime? Bueno, precisamente desde que nació el régimen. Por eso la institución ha tenido varios ajustes a través del tiempo. Por ejemplo, en el año 80 las mujeres se retiraban a los 55 años y los hombres a los 57. De haberse mantenido esas edades al día de hoy, pues prácticamente entraríamos en una situación de que ya el régimen no tendría los ingresos suficientes para financiar que todos sus cotizantes se vayan a edades tan tempranas. Posiblemente allá en los años 80, 70, pues esas edades eran relativamente normales en el contexto de la sociedad que se vivía. Bueno, en el año 91 se hizo un ajuste porque se estaba viendo que precisamente las edades de retiro iban aumentando. Hicimos otra como país, reforma importante en el año 2000, donde se creó el sistema de pensiones complementarias, ¿verdad? Que ahora se hablaba de que hace que otro porcentaje importante, en este caso se dé al tema de pensiones. Y en el año 2005 fue la última reforma del régimen de invalidez, vejez y muerte, donde por aproximadamente 8 meses los sectores patronales, sindicales y el gobierno pues dieron una propuesta de ajuste a algunos parámetros del régimen de IBM que incluso se han venido dando en estos últimos años. Entonces, esa realidad siempre la hemos sabido, siempre han habido ajustes, siempre han habido reformas y posiblemente la seguirán habiendo, porque la característica de este régimen es que es dinámico y por eso es sostenible, porque es capaz de adaptarse a la situación que estemos viviendo. Hoy los cambios económicos y demográficos en el mundo son tan rápidos que prever que vamos a mantener siempre ciertas condiciones cuando el mundo ya cambió, hoy especialistas, poder ver qué va a pasar en el mundo a 50 años es muy difícil, ¿no? Imaginar la Costa Rica que hoy tenemos hace 50 años, tal vez era muy difícil para el actuario que estaba en aquel momento. Entonces, esta realidad hay que irla viendo, hay que irla ajustando, y bueno, y en ese proceso estamos. Aquí lo interesante, porque quedan varias dudas de esas reformas que se han ido haciendo. La de pasar la edad de 55 y 57 a 65, que se puede adelantar a 61 y 11 y 59 y 11, si no me falla la memoria, la entendí muy bien y me parece de fondo. La Ley de Protección al Trabajador de 2000, que entra a regir en 2001, con las pensiones complementarias, es para ayudar al pensionado porque tiene una pensión complementaria, pero ¿en qué cambió el régimen de IBM? Bueno, esta reforma no se hizo en la institución directamente, sino que fue una ley que aprobó la Asamblea Legislativa, precisamente para fortalecer el Sistema Nacional de Pensiones. Se hizo un cambio en la estructura del mismo, donde el régimen de invalidez, vejez y muerte pasó a ser el primer pilar complementario primer pilar básico para la población, que junto con los regímenes que explicaba ahora don Álvaro del Poder Judicial y del Magisterio componen lo que es la base, en este caso, del sistema. Es decir, que en la Ley de Protección al Trabajador lo que prevé es que el sistema de invalidez, vejez y muerte fuera obligatorio y básico para la mayoría de los trabajadores costarricenses, y que con un esfuerzo individual, que en este caso se daría a través de la creación de las operadoras complementarias, que algunas incluso ya existían, pues sería la posibilidad de complementar esa pensión. Se dieron algunas otras situaciones ahí en esa ley, que es que las empresas públicas del Estado pudieran aportar hasta un 15% de sus utilidades para financiar el IBM. Bueno, esto es una de las situaciones que no se ha cumplido de la manera en que se tenía proyectada en el año 2000, ¿verdad? Las instituciones públicas pues han puesto una serie de objeciones legales que hemos como institución tenido que estar respondiendo y llevando adelante. También se podía cobrar a partir de que se tenía un decreto por parte del Poder Ejecutivo que se dio en el año 2013, entonces desde ese año venimos cobrando y efectivamente algunos ingresos han venido ya a las arcas del IBM, pero bueno, si uno los bancos estaban furiosos, me acuerdo. Así es, o sea, incluso han pagado. Todas estaban bravas, pero los bancos estaban furiosos. Incluso han pagado bajo protesta. Sí, pero se han pagado. Sí han venido pagando, lo que pasa es que tienen también un proceso para donde han presentado objeciones, digamos. ¿Alguno debe? Bueno, de los bancos estatales en este momento, lo que deben algunos son intereses, que en este caso estamos definiendo si son utilidades brutas o netas, entonces hay una diferencia de millones y millones y millones de colones. De criterios, ¿verdad? Entonces,
todas las instituciones públicas en general hemos visto que han tenido algunas objeciones. Bueno, por lo menos la más grande, ¿verdad? Lo que es el ICE. Bueno, el INS ya no está, ¿verdad? Hubo un fallo de la Sala Constitucional. Y bueno, estas reformas que están contempladas ahí en la Ley de Protección al Trabajador, pues dieron eso, se dio también a la Caja algunos mecanismos para, en este caso, cobrar mejor a los patronos morosos y algunos otros elementos. Entonces sí, en el año 2000 hubo otros elementos de ajuste al régimen de IBM. ¿Y en el 2005? Y en el 2005 ya fue una reforma que se hizo a nivel de la institución, donde se dieron dos tipos de reformas, lo que se llaman las reformas no paramétricas, es decir, aquellas que tienen que ver con la gestión del régimen. En este sentido se dio un planteamiento para que se aumentara la cobertura de la caja estaba estancada en un 45% de la población económicamente activa desde 20 años prácticamente hacia atrás, y se hizo un plan para elevarlo hoy a una de las coberturas más altas de América Latina, que tenemos un 63%. Se pidió que se controlara las pensiones por invalidez y que el tema de las inversiones pues se diversificara lo mejor posible y que se mantuvieran rendimientos acorde con el mercado. Y se hicieron algunos ajustes paramétricos que tuvo que ver con aumentar gradualmente la cotización de un 7,5 a un 10,5, el utilizar los últimos 20 años en lugar de los últimos 5 para calcular la pensión, y establecer una tasa de reemplazo diferenciada, es decir, el porcentaje que uno recibe de pensión escalonado, teniendo un poquito más para los que menos ganan y un poquito menos para los que más ganan. En general esas fueron las reformas. Ok. Don Álvaro, en términos, yo no conozco ningún régimen de pensiones extranjero, supongo que usted ha estudiado algunos de ellos. Bajo ese prisma, digamos, de verlo en materia internacional, ¿cómo está el sistema de pensiones costarricenses? ¿Está adecuado a los tiempos? ¿Va retrasado conforme a otros países parecidos a los nuestros de renta media? ¿Cómo estamos nosotros? Sí, esa es una muy buena pregunta. Vamos a ver. Creo que hay que diferenciar dos vertientes en esto. Una vertiente, ¿cuál es la estructura fundamental que debe tener el sistema? Entonces, hay países que han tomado decisiones diferentes. Por ejemplo, en el caso de Chile, en su momento, y Argentina después, privatizaron totalmente el sistema de pensiones. La dinámica fue tan problemática en Argentina que los renacionalizaron. Ahora bien, Argentina podría considerarse un caso un poco especial, entonces concentrémonos en el caso chileno. Cuando privatizan el caso chileno, las pensiones chilenas, los rendimientos que genera no parecen malos al principio, pero son normales. Porque invertir en el mercado te genera rendimientos normales, no te genera rendimientos mágicos. De hecho, si usted estudia los rendimientos históricos de la Caja, también son bastante buenos. Digamos, yo no pensaría que la Caja no es una institución financiera de mercado, pero genera buenos rendimientos de sus reservas. Entonces, al final, el tema de los rendimientos, que creo que mucha gente se enfoca en cuánto rinde, no pesa tanto. Lo que pesa muchísimo es que a los chilenos les mintieron. Les dijeron, como el mercado es mágico, usted aporta 10% y va a tener una pensión completa. Y eso fue falso de toda falsedad. No lograron las pensiones que necesitaban. La única manera que lo están logrando, y sobre todo en el contexto de que yo he visto a la gente muy preocupada por la posibilidad de tener que pensionarse a los 70. ¿Sabe cuál es el país con más pensionados a los 70 años? Chile. ¿Por qué? Porque las pensiones no alcanzan. Digamos, tienen que seguir cotizando hasta llegar a los 70 años para por lo menos medio irse con una pensión. O sea, esto no es por la privatización chilena, por ahí no es el problema. El problema es, usted siempre tiene que aportar más. Por eso es que los chilenos ahora están discutiendo de un solo brinco pasar de 10 a 15%. Pero entonces, si usted analiza el caso costarricense, que era 7,5 antes, que estaba por debajo de los chilenos, y ahora vamos suavemente, que a partir de junio iríamos por 14,4, hemos tenido un proceso mucho más suave que los chilenos. Digamos, ahora estamos bastante más adelante que los chilenos en términos de nuestra cotización total, donde usted suma 10,16 del IVM y 4,25 de la complementaria y llegas a 14,41. Ahora, de nuevo,
por el proceso de maduración demográfica que estamos teniendo, es probable que tarde o temprano tengamos que llegar a un número alrededor de 20%, que es lo que usted ve en España, en Suiza, en Suecia, en cualquier país europeo, serio, moderno, con una red social fuerte, andan por ahí todos los números. Entonces, estamos rezagados con respecto a países industrializados, pero como bien apuntaba don Jaime, por ejemplo, nuestra cobertura es muy alta. La cobertura en otros países latinoamericanos es catastrófica. Digamos, básicamente nadie va a tener pensión. Eso, sí, así se lo iba a traducir. Eso significa que casi nadie tiene pensión. Pero hablando de América Latina, en cuanto a la cotización, contando la complementaria y el régimen básico que nos da 14,41, ¿estamos como a la mitad o somos uno de los países que más o menos cotiza? Yo diría que estamos adelante de todos los demás en Latinoamérica. Sí, en Latinoamérica. Sí. ¿Es para considerar situaciones parecidas y demográficas parecidas? Yo tendría cuidado con eso de parecido, porque don Jaime decía antes, somos uno de los países más longevos del mundo. Si usted ve nuestra longevidad, no se parece a la de los salvadoreños o los nicaragüenses. ¿A quién nos parecemos? A Suiza, a Dinamarca. ¿A estos países industrializados? Sí. Ok, entonces comparémonos con los industrializados. Estamos muy por abajo en cotización. Estaríamos por debajo, exactamente. ¿Y en edad de retiro? En edad de retiro estaríamos un poco por debajo también. ¿Ellos andan que 68 más o menos? No, es que es un poquito más sutil que eso. Es que aquí la gente nos está pensionando a los 65. Muchos se van un poco antes porque tenemos el concepto de pensión anticipada sin castigo. Sí. Y eso hace que la edad efectiva de retiro sea un poquito menor a 65. La mayoría de los países europeos son un poquito más enérgicos en, digamos, hacerte llegar a 65. Sí, don Jaime, eso no es culpa de la caja también a veces. Es decir, la gente que quiere pensionarse, yo conozco a varios ya que les faltan 6, 8 años, entonces van a la caja y le piden un estudio y la caja les da un papelito que dice, sí, usted se pensiona el 5 de mayo del 2021, pero cuando uno ve cuál es el cálculo que hicieron, le hicieron el cálculo, en caso de los hombres, a los 61 y 11 meses, si tienen más de 462. Gracias, 462 cotizaciones. O sea, en lugar de decirle, no, usted se va hasta 4 años después cuando cumpla 65, es casi que le ofrecen en la ventanilla la pensión anticipada. Bueno, hoy la reglamentación que tenemos permite la pensión anticipada. Hay situaciones donde la persona, y esto lo vemos prácticamente todos los días, ¿verdad? Uno recibe afiliados o personas próximas a pensionarse que quieren irse lo antes posible, ya a los 58 están buscando, bueno, ¿cuánto tengo? Necesito saber ya, entonces damos esa información, y hay otras personas que dicen, no, yo me siento bien, yo quiero seguir trabajando, y entonces esto es un tema a nivel muy individual, muy de las características de la ocupación que tiene la persona. No es lo mismo una persona que trabaja tal vez en labores del campo o en labores de construcción a una persona tal vez que trabaja en una oficina, sí, o una persona que trabaja en un hospital. Entonces, por eso nosotros damos lo que la reglamentación de hoy permite. Y sí, evidentemente hay una situación donde hoy una mujer con 450 cuotas puede irse a los 60 años y un hombre con 462 puede irse a los 61 años 11 meses. Pero me entendió el argumento que utilicé en el sentido de que yo estoy seguro que mucha gente va y dice, por favor, calcúleme lo más rápido que pueda irme. Yo estoy seguro que eso pasa. Pero también estoy seguro que no pasa siempre. Es que es casi el ofrecimiento del sistema de pensiones cuando uno llega a la ventanilla. Bueno, nosotros precisamente en lo que damos en pensiones es la proyección de cómo usted viene cotizando. Entonces la persona tiene, porque lo ideal es que la persona pueda, ¿no? Ya no depende esto de la institución, depende un poco de la economía, de cómo le vaya a la persona, y permanezca en la vida laboral lo más que pueda, ¿verdad? Precisamente, y permanezca en el sector formal lo más que pueda. Entonces hay un incentivo en este sentido de que las personas, hoy en día como está diseñado el sistema, entre más cotizan, pues pueden también poder irse un poco antes en este caso. Ok, hablemos brevemente, y quiero o derribar un mito o fortalecerlo, por favor. Es cierto que el estudio de la UCR, del que hablamos tantísimo durante muchas semanas, dice lo mismo que el estudio de Merlinski, que era lo que ustedes habían rechazado. No, el estudio de Merlinski hablaba de, en este caso, hay varios escenarios que hace el señor Merlinski, pues uno de ellos es que hablaba que la reserva empezaba a agotarse o utilizarse este año, es decir, se dejaban de usar los intereses, empezaba a usarse la reserva y la reserva terminaba
en este caso, de utilizarse en el año 2023, es decir, se extinguía, ya no teníamos más reserva. En el caso de la U, también en un escenario medio, pues habla de que esta situación de que se empieza a utilizar la reserva ocurre en el año 2024 y se agota en el año 2030. Pero más allá de eso, los elementos técnicos que vimos al margen del resultado de lo que le diera el señor Meninsky, es que por lo menos los técnicos nuestros, bueno, en este caso que también participaron técnicos de la SUPEN y de la UCR, que precisamente invitamos a participar en el proceso para darle mayor transparencia a la revisión de los productos del señor Meninsky, pues no pudieron replicar lo que el señor Meninsky había hecho. Es decir, los datos que él nos dio, y cuando se le pidió las fórmulas y las hojas de cálculo y lo demás, cuando los matemáticos de la UCR trataron de hacer, bueno, veamos si esto está bueno o está malo, ¿verdad? O tiene fallas o tiene ideas diferente. O no pudieron, más bien. O sea, los elementos que estaban en el contrato, ¿verdad? No se pudo más algunos otros elementos, ¿verdad? De falta de justificación de supuestos o lo demás, y tampoco el resultado es el mismo, ¿verdad? No tiene comparación, y los mismos técnicos de la UCR han dicho, el estudio de Meninsky es muy distinto al que nosotros hemos hecho. Entonces yo no le puedo decir que la diferencia fundamental entre Meninsky, que le dije Meninsky ahora porque me acordé del mago, pero el estudio de Meninsky y de la UCR son 7 años. Yo no, esa conclusión sería una falacia porque son investigaciones diferentes. Son diferentes, son argumentos diferentes, está sustentado metodológicamente de forma muy diferente, así que no son estudios que sean comparables. El señor Meninsky, pues como yo lo he dicho, él podrá tener su metodología, podrá tener su trayectoria, pero en este caso lo que nos concentramos fue en el producto que nos dio para IBM, ¿verdad? Y este fue el que se dieron varias observaciones. Entonces hablemos del informe de la UCR. El informe de la UCR dice que la reserva empezaría a utilizarse, es decir, vamos a ver, hay un montón de plata. Y discúlpeme que sea tan chabacano explicándolo, pero creo que es más sencillo de entender así. Si me equivoco me corrijo, Jaime. Hay un montón de plata guardada que son los aportes históricos que se han dado al IBM, ¿verdad? Los intereses pagan las pensiones. Lo que dice el estudio de la Caja es que en el 2024 dejarían de utilizarse esos intereses y se empezaría a tocar la reserva. Y esa reserva ese montón de plata se acabaría en el 2030. Sí. Ok. ¿Qué más dice el estudio de la Caja? De diagnóstico es ese, sí, pero les hace les da algunas ideas para que vean a ver qué hacen. Bueno, otro de los mitos por ahí es que dicen, ¿verdad?, que cuando ese año se dé el sistema está quebrado, y eso no es cierto, ¿verdad? Lo que dice el estudio es que ese año se agota la reserva, muy diferente a que el sistema esté quebrado. Un sistema como el nuestro, la reserva juega un papel importante, ¿no?, pero no es fundamental en el financiamiento del IBM, porque juega un papel más de contingencia, ¿verdad? Eso es un elemento, ¿verdad?, que sobre todo al inicio, cuando hay más aportantes, ¿verdad?, en este caso que jubilados, pues da la posibilidad de tener esta reserva para, en periodos como este, ¿verdad?, o en periodos de ciclos económicos muy adversos, pues pueda echarse mano de la misma para precisamente nivelarse, pero después hay que tomar acciones para que la reserva vuelva a tener un nivel. Esto es lo que nos dice la Universidad de Costa Rica. Entonces, precisamente, la conclusión importante es que estamos en un proceso de envejecimiento, estamos en un proceso de transición demográfica, de maduración del régimen, y hay tiempo para tomar decisiones. Esa es la conclusión principal. Pero le lanza algunas decisiones, no decisiones, le lanza algunas ideas para que ustedes la piensen y decidan. Así es, ¿verdad? Una de esas es aumentar el aporte obrero, ¿verdad? O sea, lo que yo aporto hoy, Randall Rivera, lo que aporta al régimen de invalidez, vejez y muerte. Esa es una idea. Que sería pasarle a 284. La UCR, antes de la decisión de la Junta Directiva, la UCR les da cifras. Bueno, hablemos mejor de los escenarios que plantea en general la U. Sí. La U nos da 3 escenarios, ¿verdad? Incluso uno de ellos se construye con la institución, en la cual, pues, lógicamente hay una combinación de los parámetros, en este caso, que se pueden ajustar. Uno podría ajustar más la cotización, ¿verdad?, lo que significaría que tenga que ajustar menos el monto que recibe y la edad de retiro. Esos son nuestros elementos. Sí. Nada más, déjeme apuntarles, usted está viendo y yo estoy tomando nota. Los parámetros principales, lo que llamamos cotiza, parámetros, ¿verdad? Okay. Lo que uno cotiza, la edad. Ajá, y lo que se recibe de pensión. Monto. Sí. Ok, empecemos. Escenario 1. Bueno, en este caso hay varias combinaciones de escenarios. Uno, digamos, en el elemento planteado por la institución, bueno, si uno no proyecta, que eso es un punto importante, estos son escenarios
para ser equilibrado el fondo aquí a 100 años. Okay. No es lo que internacionalmente está sucediendo, ¿no? Porque definir y hacer ajustes hoy para tener un régimen sostenible a 100 años, si tan siquiera vamos a saber qué va a pasar, ¿verdad?, en 10 años, entonces no es lo ideal. Entonces se hace una proyección prácticamente a nivel teórico para ver qué sería, como para dar una luz para dónde debe ir el sistema, pero no puede asegurarse que esos parámetros que están ahí sean los que sean razonables en el año 2070, porque en el año 2070 no sé qué sociedad vamos a tener. Entonces, estos ajustes se hacen en periodos, ¿verdad?, para que el sistema sea sostenible en periodos de 2, 3 décadas, y se están revisando cada 5, 6, 7 años. Entonces, esos elementos a muy largo plazo, pues sí, dan números que a la larga pudiera a la población tener alguna preocupación, pero no son circunstancias que tenemos que tomar hoy, ¿verdad?, sino que son medidas que hay que ir tomando para ir implementándose gradualmente. Entonces hay un escenario que plantea la caja, donde, bueno, ¿cuál sería el escenario si nunca muevo la edad de retiro de aquí a 100 años? Okay. Entonces, se mantiene en 65. Exactamente, entonces ese escenario es el que dice, bueno, si usted nunca mueve la edad de retiro de aquí a 100 años, siempre la mantiene como máximo 65, aún en el año 2114 la edad de retiro es 65 años, si usted mantiene eso, pues a la larga usted tendría que tener una cotización escalonada de hasta un 26%. ¿Verdad? Bueno, okay, hay otros escenarios. Bueno, si ¿y el monto de pensión? Se iría más o menos con lo que uno se va ahora, un 50% más o menos del último salario. Sí, que también se ha dado una confusión porque se ha hablado de que se dice un 40%, y en realidad lo que se está proponiendo ahí es que la base donde se dé el arranque sea de un 40%. No obstante, hay un premio, ¿verdad?, por así decirlo, para las personas que trabajan hoy más de 20 años. Aquí la UE está proponiendo que se pase de 20 a 25 y se dé un 1% por cada año más de trabajo. Hoy los costarricenses en promedio trabajan entre 30 y 35 años, lo que hablábamos ahora, de que explicaba don Álvaro, pues un periodo de maduración completa. Entonces, si una persona tiene, en este caso, 35 años cotizados, pues se le da 40% por los primeros 25 años y un 10% por los segundos. Bueno, okay, esto tiene un elemento, ¿verdad?, que hay que discutirlo, porque así se discutió en el 2005, que es un elemento escalonado, ¿verdad? Hoy el reemplazo básico es de entre un 43 y un 52, ¿verdad? Entonces tendríamos que ver ese escalonamiento, cómo lo vamos a discutir, que es algo que llevaríamos a la mesa. Ok, escenario 1 es aumentar la cotización, que es de 14.41 a 26% de manera escalonada, mantener la edad en 65 años por los próximos 100 años, y el monto seguiría en 50% más o menos. Así es. Ese es el escenario. Sí, casi que lo que estamos diciendo es, no vamos prácticamente a tocar el monto, el porcentaje de pensión, ni la edad por 100 años, entonces hay que hacer todo el ajuste en la cotización. Ok. Un escenario 2 es una mezcla entre dos, supongo. Un escenario 2 nos plantea algún ajustes en el número de cuotas, ¿verdad?, no tanto en la edad de retiro, ¿verdad?, porque la universidad nos da un elemento que se llama edades múltiples. En este sentido, da la posibilidad de que las personas que tienen cotizaciones más arriba de los 480 cuotas, es decir, que tengan incluso hasta 40 años de cotización, pues se vayan a los 60 años, incluso hombres y mujeres, ¿verdad? En este caso hasta nos está proponiendo que los hombres se vayan a una edad antes de lo que hoy tenemos. Y bueno, en función de ese número de cotizaciones, iría la persona entre 60 y 70 años retirándose. No es cierto que la universidad está proponiendo que todos los ticos se vayan a los 70. Está hablando de que haya un rango de cotización entre 60 y 70. Bueno, si eso se da de esa manera, y hay escenarios 2, 3 y 4, pues entonces la cotización pues no sería el 26, sería de un 20%. El nivel de reemplazo no se está prácticamente variando, sería prácticamente el 50% en todos. Y bueno, ese es otro escenario, ¿verdad? Hay que entender una cosa, hay que ver la Costa Rica que vamos a tener en el año 2040, cuando el segundo pilar madure. Entonces, cuando el segundo pilar madure y las primeras personas ya se empiecen a recibir su pensión luego de 40 años, hay que ver el porcentaje que tienen para en ese momento discutir cuál sería el reemplazo total del sistema. Ok, y el tercer escenario, bueno, andaría parecido al segundo. Sí, ya el segundo, el tercero y el cuarto pues hace un combinado con las edades de retiro y un poco una cotización mucho menor.
Lo que pasa es que se ha dado a otra situación que se ha dado, es que se han tomado las 3 variables máximas. Entonces se ha dicho por ahí que la universidad propone un 26%, 70 años y un 40%, sí, cosa que no es así, ¿verdad? Nos fuimos a los extremos, ¿es lo que le parece? Okay, sí. Antes de ir a la pausa, porque en esa pausa ustedes dos que son los invitados de hoy van a tener que escoger la canción con la que terminamos el programa. Antes de ir a la pausa, don Jaime, se ha calculado si la caja prohíbe la pensión adelantada a los 61 y 11 y a los 59 y 11, ¿ha pensado esa posibilidad? Y obligar a todo el mundo a que se vaya a los 65. Bueno, será de los aspectos que hay que revisar en la mesa de negociación. Pero la están revisando. Bueno, ahorita vamos a partir... ¿Es que esa junta directiva corre? Porque el jueves fue... ahorita la Junta ha tomado la decisión de que todas esas variables vayan a una mesa de negociación. La misma universidad dice, estos son 4 escenarios base de arranque, no significa que sean los únicos, hay elementos y hay otros elementos que hay que hablar, y esto pues lo ha dicho don Álvaro ya desde su visión como en este caso de todo el Sistema Nacional de Pensiones. Hay que hablar también de algunas otras cosas, ¿verdad? Del régimen no contributivo y su vinculación en este caso con el régimen contributivo, el elemento, digamos, del esfuerzo que las personas tienen que hacer. Hoy tenemos, en este caso, como sociedad, cambiar esa visión de que, sobre todo los jóvenes, ¿verdad? Que la pensión es allá algo muy largo, que no me interesa, sino que yo tengo que preocuparme también de complementar lo que me va a dar el sistema de pensiones con mi esfuerzo individual. Yo estoy de acuerdo, pero en esto las balas me las llevo yo, no importa, porque soy yo el que está preguntando, y si quieren crucificarme en redes sociales, adelante. ¿No sería bueno entonces decirle a la gente, bueno, no se puede adelantar a los 61 años y 11 meses, no importa las cuotas que tenga, todos se van a los 65? Finalmente es un régimen solidario. De verdad, lo dije en chota, pero es cierto, la caja corrió el jueves, la junta directiva de la caja corrió el jueves para tomar la decisión de la cuota obrera. Eso se está analizando, aunque después anunciaran que lo iban a llevar a la mesa de negociación. Eso se está analizando en el seno de la caja. Bueno, dentro de las propuestas, eso es una de las que hay que analizar precisamente. Pero está. Dentro de las propuestas, sí, institucional está que revisemos la pensión anticipada. No lleva mucho menos costo político que aumentar la cotización. O sea, a mí me parece realmente me parece una salida muy viable, con menos costo político y popular que cualquier otra. Bueno, el método que hemos seguido, hay como estamos en una democracia, hay opiniones de opiniones, ¿verdad? Hay personas que dicen que esa no es, que es la cotización, otras dicen que no es la cotización, que es la edad, otras que prefieren recibir menos, en fin, es complejo. No vamos, lógicamente, por una situación operativa a poder tener los 4,5 millones de costarricenses, ¿verdad? O el 1,5 millones de afiliados que tenemos negociando, ¿verdad? La cual, sí, sin duda. Hay unos sectores que van a estar ahí representados y con estos son los que se van a analizar todos esos elementos que usted está mencionando. La ley dice 65. La edad de retiro del régimen de invalidez, vejez y muerte son 65 años, hombres y mujeres. Exactamente. Sí. Nada más lo cumplimos. A usted, don Álvaro, ¿qué le pareció? Ahorita voy con las preguntas de la gente, porque hay una enorme cantidad de preguntas de la gente hoy en la tarde. ¿A usted qué le pareció la decisión de la Junta Directiva de la Caja de aumentar el aporte obrero en un 35,2%, que equivale a un punto porcentual? Sí, vamos a ver, como bien apunta don Jaime, estos procesos de análisis de las, actuariales, todos indicaban que se tiene que hacer alguna combinación de ajustar los beneficios, ajustar la edad y aumentar el aporte. Como bien apunta don Jaime, por ejemplo, se eliminó la posibilidad de retiro anticipado con penalización. Entonces ya ahí usted está ajustando beneficio y edad. Tal vez no a todos, pero sí a un grupo importante de gente. Y por el otro lado se dijo, hay que ir aumentando una parte de las cuotas. Ahora, de acuerdo con el estudio de la UCR, falta un camino por recorrer para terminar de estabilizar el régimen en el largo plazo. Esta medida es una medida congruente con todo lo que están proponiendo todos los estudios actuariales hasta la fecha que hemos tomado como válido. Entonces, en esa línea no es una medida de corto plazo. Por ejemplo, si usted me dice, vendamos un parque nacional,
por dar un ejemplo. Entonces yo ahí vendo ese parque nacional, tengo una plata y la voy gastando en el flujo de pagar pensiones. Eso sí es una medida de corto plazo, porque cuando se me acabe lo que obtuve por vender el parque nacional, después ya no tengo más dinero. Esto de la cotización es dinero que sigue entrando a través del tiempo, no es un flujo que se acaba, es un nuevo flujo de dinero. Entonces en esa línea es una buena medida, una medida congruente, una medida que va con las prácticas internacionales, y sí, todos somos conscientes de que es una medida que por eso la Junta lo tuvo que deliberar bastante tiempo. Sí, tenga cuidado con lo que dice. Es capaz que mañana le sale un titular ahí de que el superintendente de pensiones propone vender un parque nacional para financiar al IBM. Nada raro sería. Una pregunta más, don Álvaro, disculpe, en este lapso. ¿Es tiempo de analizar eliminar la pensión anticipada? Vamos a ver, es una de las opciones que debería estar en la mesa, pero yo no hablaría de eliminarla, yo hablaría de que actuarialmente tendría que ser equivalente a la pensión regular. Eso suena un poco complicado, te lo voy a decir en simple. Sí, vamos a ver, una pensión anticipada desde el punto de vista del fondo de pensiones es que yo le tengo que pagar más tiempo la pensión a usted. Si usted aportó durante un determinado tiempo y yo le tengo que dar la pensión más tiempo, entonces le tengo que dar una pensión más pequeñita durante ese tiempo. Eso podría ser una posibilidad. Eso es lo que hoy no hay. Si yo titulo SUPEN 2 puntos, ¿es tiempo de revisar las pensiones anticipadas? ¿Estoy en lo correcto? Sí, eso sí sería correcto. Don Jaime, si yo titulo mañana, hoy en la tarde, en el caso de la radio, Caja 2 puntos, o gerente de pensiones de la Caja 2 puntos, ¿es tiempo de revisar las pensiones anticipadas? Sí. ¿Estaría siendo justo y real? Sí, es uno de los dentro de la opción 1 que estamos precisamente planteando en el informe de la universidad. Le voy a volver a preguntar porque no me quedó en la grabación. Gracias, Esteban, porque tenía el micrófono apagado. Sí. Es tiempo de... si yo titulo gerente de pensiones de la Caja 2 puntos, es tiempo de revisar las pensiones anticipadas, ¿correcto o no? Sí, es correcto. Es congruente con las tendencias que estamos viendo a nivel mundial sobre este aspecto. Lo que estamos planteando es que exista alguna flexibilidad, de manera que las personas, pues, en función de sus necesidades y en este caso, visión personal, pues, si quiere irse, pues, antes, pudiera irse bajo algunas condiciones, ¿verdad? En este caso, que no afectaran la sostenibilidad del fondo. Aquí hablaríamos entonces de la posibilidad de que puedan irse con alguna reducción, ¿verdad? Pero es un planteamiento que está en el escenario inicial, y que en el escenario inicial lo que planteamos es que y lo reitero, durante 100 años la edad no se modifique, ¿verdad? Entonces, a los 65 años, que es lo que tenemos. Entonces, eso haría que otras variables tengan que ajustarse un poco más. Pero bueno, ¿cuál es la combinación perfecta? Como le digo, será un tema exclusivo de la mesa de negociación, porque así lo ha definido la Junta Directiva. Qué interesante la radio. No tuve que esperarme a mañana para titular eso, lo acabamos de titular en redes sociales esta tarde. Hablemos de la decisión de la Junta Directiva del jueves anterior. Yo dije en chota, pero ahora se lo estoy preguntando en serio, si efectivamente fue una medida que corrieron para que la presidenta de la Caja pudiera ir con algo a la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa. La Junta Directiva definió en el año 2015 una ruta para la sostenibilidad del sistema de invalidez, vejez y muerte. En este caso le pidió a la institución y a los técnicos de la institución profundizar en los estudios actuariales, tomando en cuenta lo que hemos vivido en los últimos años, el impacto que habíamos tenido con las pensiones adelantadas con reducción, el impacto que habíamos tenido con la crisis del 2008, el impacto que estábamos teniendo en este caso con las condiciones económicas del país, el desempleo, la inflación que estábamos viendo, que hace que los incrementos salariales. Entonces, todos esos elementos se presentaron en el estudio actuarial, y bueno, la Junta definió una hoja de ruta en este sentido para la sostenibilidad de invalidez, vejez y muerte. Y se definieron algunas medidas de corto plazo y otras de mediano y largo plazo. Para las medidas de corto plazo, se dio todo el tema de la eliminación de las pensiones anticipadas con costo, que era una posibilidad. ¿Que eso ya pasó? Sí, se aumentó la participación del Estado en el financiamiento de la pensión mínima, es decir,
Nosotros tenemos una pensión mínima de 130.000 colones, pero hay costarricenses que por las condiciones tal vez que han tenido laborales o algunas circunstancias específicas no llegan a esa cantidad y pueden llegar a una pensión de 80.000. Entonces esa diferencia la había venido asumiendo el sistema, y la tendencia es que la parte no contributiva vaya siendo financiada por el Estado. Entonces esa parte se le cobró al Estado. Y había un tema de revisar la cotización. En este caso se había planteado la posibilidad de aumentar la cotización en un 1%, que si bien es cierto, es una medida permanente, ¿verdad? Y sería parte de las medidas de mediano y largo plazo, porque el 1 no es que va a estar un tiempo, ¿verdad? Sino que iba a tener un impacto en el corto plazo importante, y que junto con las otras medidas se iban a tener en el mediano plazo. Entonces, la Junta Directiva valoró eso desde hace más de un año. Se volvió a llevar cuando dieron algunos elementos, porque había también una preocupación de la Junta que el monto de los intereses que se venía usando de la reserva venía incrementándose con año, y que posiblemente en los próximos años seguía siendo. Entonces había una preocupación, y en este sentido había una solicitud de ver qué medidas tomar. Entonces lo que pasa es que esa última la Junta quiso analizarla hasta que tuviera el informe de la Universidad de Costa Rica. Entonces, una vez que vino el informe de la Universidad de Costa Rica, y que vimos que dentro de su recomendación era congruente que se tuviera un nivel de reserva, es decir, que la reserva, ese fondo que usted dice que es ese montón de plata, no se disminuya, y también es congruente con alguna recomendación que la SUPEN ha dado de que ese fondo se mantenga en el tiempo en relación al gasto. Entonces la Junta vio que era congruente con los estudios internos y toma la decisión de aumentar el 1, pero aquí hay que explicar que esto es un proceso que nuestro marco normativo lo que dice es que la Junta toma la decisión, encarga ahora a la gerencia de pensiones hacer una modificación reglamentaria precisamente para incorporar ese aumento en el 1%, y va a un periodo de consulta pública, ¿verdad? Donde los sectores sociales harán su opinión. ¿Quién tiene la última palabra? La Junta Directiva. El juez y parte. Bueno, pero el marco normativo... Yo no estoy discutiendo con usted en eso, es el marco normativo, pero digamos, la Junta Directiva juez y parte. En realidad no es un proceso consultivo, es un proceso informativo, porque la última palabra la tiene la Junta Directiva. Es como que yo le diga a usted, vea, don Jaime, decidí comprarme un carro azul. Voy a contarle a usted, a todas las personas que están hoy en la cabina, pero al final es mi decisión la que está... La que sometía a información, y yo me voy y me compro el carro azul. Bueno, pero tal vez si en este caso usted ya tomó esa decisión y alguien viene y le da elementos suficientes para decir, no, es que el carro rojo es mejor por esto, esto y esto, y lo logra convencer, pues a la larga usted cambia de decisión. O usted diga, no, mantengo la mía. Y no debería ser un tercero, que no sea juez y parte. Esa es una muy buena pregunta. ¿Quién sería el tercero? Que digamos, ese es un punto esencial en esto. La caja, ¿los diputados sobre el que reside la soberanía popular? Bueno, pero es que eso también es interesante. Los diputados que reciben la soberanía, entonces tendrían que tomar todas estas decisiones. No solo la de pensiones particularmente. Bueno, las de las pensiones. ¿Sí? Entonces, digamos, ahí el tema es, ese podría ser un mecanismo. Pero entonces hay que plantearse, porque vamos a ver, la pregunta es qué es lo que le incomoda a la gente, que la decisión sea técnica o que la decisión sea política, porque si lo que le incomoda es que la decisión sea política, entonces trasladarla a los diputados la hace todavía más política, pero digamos, para bien o para mal. Y si lo que le molesta es que la discusión sea técnica. No, pero a usted le parece, a usted, en lo personal como superintendente de pensiones, que el sistema jurídico que convierte a la Junta Directiva de la Caja en juez y parte de esas decisiones es el adecuado hoy? Pero es que sigo sin entender qué significa ser juez y parte. Es el que propone, pero es el que al final decide. Bueno, en el caso se podría plantear un esquema como el que tengo yo, que yo propongo, pero el CONACYF es el que decide. Pero digamos, algo así básicamente ocurrió en el caso de ellos. Don Jaime hace un análisis técnico, se plantea varias opciones a la Junta y la Junta decide. Que al final aquí yo creo que el concepto de juez y parte viene más de una idea de que yo me beneficio de mis decisiones. Normalmente se utiliza así. Pero digamos, en el caso de la Junta Directiva es que me parece un proceso para legitimar de alguna forma, de manera pública, con los sectores, no con la gente, sino con los sectores, una decisión que ya está tomada y decir que se consultó. Sí, no,
Vamos a ver, el tema aquí es, por lo menos mi percepción fue que la caja fue muy clara desde hace, ¿cuándo fue? Julio del 2015, que iban a tomar medidas de corto plazo y que iban a estar en este rango de ideas. Y bueno, yo no sé si fue que después las de largo plazo iban a estar en consulta. Por lo menos a mí siempre me quedó muy claro que ese iba a ser el proceso. Juan Carlos Hidalgo, que es un costarricense, supongo que usted lo conoce, que trabaja en Cato Institute, hizo creo que fue un artículo de opinión diciendo que era inconstitucional que la sala tomara que la caja tomara esa decisión. ¿Puede la caja tomar la decisión de aumentar el aporte obrero autónomamente? Así lo previó la Constitución, sí. Yo opino más bien al revés que lo constitucional es eso, por lo menos como se estableció. Ok. Don Jaime, de la respuesta que me dio ahora, entendí que no la tomaron aceleradamente para que doña María Lucía pudiera ir a la Asamblea Legislativa el jueves a decir que habían hecho algo. Sí, era un tema que la Junta venía analizando desde hace más de un año, incluso en algunos medios pues salió esa posibilidad. Y siempre lo habíamos planteado, incluso había formas de hacerlo, ¿verdad? Es que parece casual, realmente, le soy sincero, pareciera casual que esa mañana, que los jueves es el día de la Junta Directiva de la Caja, que esa mañana tomaran la decisión. Creo que no estaban todos los directivos, porque se me olvidó el apellido, ¿cómo se llama? Don Mario, que es el directivo de Bandas. Don Mario de Bandas después nos dijo, yo ni sabía, yo no estaba, bueno, vaya, es problema de ellos, pero digamos, no estaba la Junta Directiva completa. Ese día se toma la decisión y doña María Lucía sale corriendo porque tenía la cita a la 1 de la tarde, 12:30 en la Comisión de Ingreso y Gasto Público, y va y dice, sí, hoy en la mañana se decidió esto. Pareciera casual. Bueno, pero yo le estoy reiterando precisamente que la Junta, ¿verdad?, tenía más de un año de analizar el tema, ¿verdad?, y se había planteado, había sido hasta público, ¿verdad?, sí. Cuando se dio las primeras medidas de corto plazo, se habló de las posibilidades, y la Junta había valorado esto, pues se habló de la posibilidad de aumentar ese 1% y fue público, o sea, salió en algunos medios, no recuerdo ahora sí todos, pero sí puedo recordar, y la Junta pues decidió esperarse al estudio de la Universidad de Costa Rica para plantear esa decisión. Usted sabe si, hoy sabemos que sí por la otra parte, por la Presidencia de la República, pero doña María Lucía les comentó a ustedes que si le había contado esto a Casa Presidencial, al Presidente de la República. Bueno, yo lo que le puedo decir es lo que los medios ya y lo que la luz pública ha salido, ¿verdad? Sí, en este caso, ayer dijo en serio Alfaro que sí. Exactamente, sí. Aquí que en este caso yo como gerente de pensiones soy subordinado de la Junta Directiva, ¿verdad? Ya la coordinación entre la Junta y el gobierno, pues... No, por eso le pregunté, no sé si usted sabía, sino si doña María Lucía les había comentado que como presidenta de la Junta Directiva que hubo una coordinación con Casa Presidencial. Bueno, ella ha manifestado públicamente que Casa Presidencial sabía de que la Junta iba a eventualmente tomar esta decisión en cualquier momento. Me quedan, don Esteban, ¿cuántos minutos me quedan? 5. Gracias, le pedí un minuto extra. Es que hay un montón de comentarios, algunos son preguntas. Dice el SAS, aquí va para don Jaime, si el gerente de pensiones de la Caja no administra adecuadamente el régimen, entonces ¿qué hace? ¿Usted siente que han administrado ustedes, aquí no lo personalizo, porque usted no toda la vida ha sido gerente de pensiones de la Caja, ¿usted cree que ha sido bien administrado y bien invertido para generar buenos rendimientos el fondo? Bueno, como explicaba al inicio, el régimen tiene 70 años, ¿verdad?, en este caso de existencia. Yo he estado como gerente los últimos 2 años y hemos venido en todo este periodo de tiempo dando pensiones a los 225,000 pensionados que hoy tenemos puntualmente cada mes. Las inversiones están invertidas con los rendimientos acordes con el mercado. En realidad hemos tenido una gestión dentro del marco normativo que se nos ha dado y las posibilidades que tenemos tratando de hacer lo mejor posible, ¿verdad? Lógicamente hay cosas que como administración podemos mejorar, eso estamos conscientes. Tenemos muchas recomendaciones que tenemos de los entes de rendición de cuentas, la misma SUPEN que nos ha hecho recomendaciones para mejorar la gestión, la Contraloría, la Auditoría Interna, y la idea es seguir y continuar con este mejoramiento continuo. Mula de Carga le pregunta, ¿estamos claros que han hecho caso omiso a todos los estudios actuariales? ¿Qué sería diferente ahora? Bueno, como le explicaba, no es así, ¿verdad? Nosotros hemos terminado y concluido un proceso muy satisfactorio con la Universidad de Costa Rica que nos garantiza un estudio de alta calidad para empezar un tema de discusión nacional. Don Jaime, dice el POA, se habla de escenarios pasados, ¿existen riesgos, cambios en el futuro inminentes que se conviertan en amenazas?
inflación, una devaluación del... Por eso es importante, hemos planteado la revisión de cómo van las variables económicas y eso. Yo sí quiero ser optimista hacia el futuro. ¿Sí? Yo no quiero tener una visión apocalíptica de que vamos como economía... No podría además ser gerente de pensiones de Uguarde, venga... Sí. Pero en general, ¿verdad? A nivel de país, ¿verdad? Porque el régimen de pensiones depende de cómo le vaya al país. Entre mejor economía tengamos, entre más ricos seamos como país. Yo creo que el tema de fondo aquí es cómo tener más bien mejores empleos, cómo tener una mejor economía, y así tendremos mejores economías personales, mejores economías colectivas. En fin, hay temas que son importantes de estudiar. Aquí creo que es esencial dos cosas. Uno, que el país sabiamente ha tomado la decisión de diversificar un poco el riesgo. Las pensiones del futuro no están concentradas solo en el IVM, también hay un régimen complementario. Pero vea qué interesante, si usted me pregunta cuál es el futuro, el régimen complementario, yo le voy a decir la economía del país. Si la gente no tiene empleo, ¿cómo aporta el complementario? Tampoco. Entonces, al final, tanto el régimen del IVM como el complementario, con sus distintas estructuras, las dos dependen de que al país le vaya bien, que la fuerza laboral tenga trabajo, y entonces por eso el foco debería estar, uno, en que pausadamente, calmadamente, tomemos decisiones para balancear el IVM, siempre teniendo presente que tenemos este sistema complementario mixto que se considera la mejor práctica mundial. Los chilenos que se han ido a la privatización están pensando en pasarse un mixto, y los que están totalmente nacionalizados se están pasando un mixto. Costa Rica ya tiene un mixto, pero al final, como insisto, las pensiones no son mágicas, no salen de la nada, tienen que salir de la capacidad del país de producir, de generar recursos para alimentar esas pensiones. Y por eso es que los grandes retos que tenemos a futuro, como bien apuntaba Jaime, es que al país le vaya bien. Quiero ser optimista, pero no puedo cegarme a los retos. Cambio climático, ¿qué le va a causar a nuestra agricultura el cambio climático, o a nuestro turismo, o a lo que a usted se le ocurra? Tuvimos el primer huracán en 170 años en la zona norte. Entonces eso no es algo que está para después, está ocurriendo ya. Automatización, ¿cuánta gente está perdiendo su trabajo por la automatización? ¿Cómo vamos a enfrentar eso? Entonces, claro, el tema es, si nos ponemos a debatir mucho lo de las pensiones y descuidamos el mercado laboral, esos muchachos no nos van a estar preguntando qué va a pasar con su pensión, nos van a estar preguntando dónde está mi trabajo, quiero trabajar, ¿dónde está? Me queda dos preguntas. Una de Edgar Mata, que dice, pregunta si la Caja utiliza dinero del régimen de invalidez, vejez y muerte para pagar gastos ordinarios, o solo se invierte y se reinvierte en pensiones. ¿La Caja agarra plata de ese fondo para gastarlo en algo más? Bueno, no entiendo bien la pregunta. O sea, la Caja tiene dos fuentes de financiamiento: las cotizaciones más los intereses de la reserva. Ambos son precisamente para pagar las pensiones. No se agarra para nada más que pensiones. Bueno, hay un componente que aproximadamente es un 2% para gastos administrativos, ¿verdad? Sí. No, pero a lo que me refiero es que no lo agarran, digamos, no agarran plata de pensiones para inyectarle 2.000 millones al Hospital de Alajuela. Eso sale del Seguro de Salud. Sí, o sea, la administración y el financiamiento de los seguros son totalmente aparte. Ok, y la última pregunta es mía. Aquí me voy a robar un minuto y le voy a dar 30 segundos a cada uno. La auditoría de la Caja recomendó en algún momento, me lanzó la idea de absorber las pensiones complementarias. ¿A usted qué le parece, don Jaime? Bueno, yo he dicho sobre esto que estamos en una democracia y cualquier persona pues puede plantear incluso dependencias internas de la institución, externas, cualquier propuesta que ellos vean como solución. Entonces, en este sentido, vamos a ser respetuosos y recibir cualquier propuesta, sea que la misma, pues, lógicamente no sea del agrado de otros sectores o demás, pero vamos respetuosamente a recibir cualquier propuesta. Y lo segundo que yo he planteado es que esto es un escenario que se debe discutir a nivel país, ¿verdad? La institución no tiene el marco jurídico suficiente para tomar una decisión sobre el segundo pilar. Así que esa propuesta la vamos a analizar, pero es en otra mesa la que debe discutir. Pero usted está de acuerdo, usted, don Jaime. Yo estoy concentrado en IBM, ¿verdad? En este caso. Claro, pero eso tiene que ver con IBM. Si usted va hoy a hacer un examen de secundaria y le sale, ¿estaría usted de acuerdo en que la Caja absorba los fondos de la pensión complementaria, sí o no? ¿Qué responde? Bueno, ¿usted? Sí, en este caso lo que yo estoy diciendo es que el marco normativo institucional no permite esa opción. Entonces no es
no es ni una opción que nosotros podamos valorar desde IBM, porque no es, digamos, no está dentro de nuestro marco normativo. Entonces es una propuesta que bien pudiéramos ver el impacto de eso, pero debe ser analizada en un contexto país, ¿verdad? Hoy yo lo que puedo decir es que, y fortalecer en este caso el sistema tal y como está. En este sentido tenemos un primer pilar, un segundo pilar y un tercer pilar, y yo lo he dicho así, ¿no? Hoy la pensión de IBM es la pensión básica. A como está diseñado nuestro sistema, el esfuerzo individual para complementar esa pensión es muy importante. Entonces, todo lo que sea que las personas hagan. Hoy, por ejemplo, el tercer pilar está habilitado desde el año 2000 y prácticamente es muy poco los costarricenses que están ahí. Entonces, mi opinión es que todas aquellas personas que quieran complementar su pensión básica con ese esfuerzo individual, pues deben hacerlo, ¿verdad? Todo lo que sea ahorro para pensión es bien visto. La opción en sí, como le digo, es una opción que deberá ser valorada en otra instancia. Yo le vuelvo el no, Jaime, pero entiendo que no pueda analizarlo ya porque no está en el ordenamiento jurídico. ¿Usted, don Álvaro, como superintendente de pensiones, le parece una buena idea o no? Me parece que es una idea que no es acorde a las buenas prácticas internacionales. La buena práctica internacional es tener un sistema mixto, un sistema multipilar sobre el cual descansan las pensiones futuras de todos. Y eso lo hace más robusto, tener un sistema básico, y así como voy a defender el sistema básico, también defender el sistema complementario. Me parece que ambas partes del sistema son esenciales, primero, para darle tranquilidad a las personas de que su futuro ingreso viene de varias fuentes, no que dependen de una sola. Y segundo, porque de alguna manera genera un balance entre la solidaridad que tiene el primer pilar y la sensación de yo estoy aportando para mi propia pensión, no solo la solidaridad. Entonces, digamos, hay una serie de elementos ahí. Entonces, la SUPEN, desde su perspectiva técnica, desde el conocimiento que tiene de las mejores prácticas internacionales, no avalará una medida como esta. Ok, no quiero cometerle ninguna injusticia. Entonces, si yo titulo superintendente de pensiones en contra de que la caja absorba las pensiones complementarias, es justo. Es justo. Don Álvaro, gracias por venir hoy. ¿Cómo no? Don Jaime, muchas gracias por venir hoy. Analizamos los tonos de la actualidad, exploramos sus contrastes, matices.